Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta presentación de Empatía en un mundo que duele. Evidentemente, pues para mí es un momento bastante emocionante por muchos motivos, pero sobre todo porque según detengo las miradas en cada uno de vosotros, pues sois como un trocito de mi vida. Así que, bueno, tengo aquí un poco de síndrome de Stendhal, ¿no? Ante tanta emoción. Y también tengo emoción porque me acompañan también dos personas que admiro mucho y que me parecen muy importantes que estén aquí. Y, y bueno, vamos a trabajar una horita por ahí, vamos a charlar y luego habrá un tiempo, lo que necesitéis, pues para preguntas, comentarios, pues sugerencias, lo que apetezca. Y empiezo con Álvaro, que le conocí en un... Ahora sí. Le conocí en un evento en Mallorca, un evento muy entrañable, y coincidíamos en la parte central del autobús, ni muy delante ni muy atrás, siempre cerquita ambos de una columna y más bien como observadores. Entonces yo pensaba, pues oye, Álvaro, me sentía como muy afín, ¿no? Y bastante reservado, de las personas que no dice de primeras a qué se dedica, lo que hace y quién es. Y bueno, empezamos a tener un buen feeling. Y sobre todo creo que es una persona que es tremendamente apropiada para el libro y para lo que vamos a presentar, porque en el evento donde estábamos, el día se presentó como fotógrafo y artista. Y entonces la primera foto que presentó, que a mí todavía me sobrecoge pensar en ella, pues era un militar en África, en el Congo, si mal no recuerdo, y este militar llevaba un cuchillo en la boca, muy afilado. El filo del cuchillo era impresionante. En la mano izquierda tenía cortada una mano de un humano y en la mano derecha tenía unos testículos, probablemente del mismo humano que el de la mano, ¿vale? Y en ese momento yo pensé, pero es que hay un fotógrafo a 2 metros haciendo esa foto. Él es un fotógrafo con premios internacionales de todas las revistas que os suene del mundo, pues Álvaro ha estado ahí y trabaja para ellas. Y creo que él sabe de empatía, de su exceso o de su falta, porque a lo mejor esa foto no refleja la falta de empatía, aunque lo parezca, sino que puede que también refleje el exceso de empatía, sobre todo con los propios, que es una de las cosas que narramos en el libro. Entonces, qué mejor que esté él aquí para apoyar esta cometida, ¿no? O esta conferencia. Así que bienvenido, Álvaro, y muchas gracias. Y Ana, pues la conozco hace ya muchos años y siempre ha sido una persona cuando me han ofrecido en algunas organizaciones pues algún proyecto o un intento de proyecto o de aplicación de algo vinculado pues con la neurociencia, con la psicología o con las relaciones, pues ella siempre ha sido un encanto, me ha animado siempre en esa dirección y ha abierto con su carácter prosocial pues la confianza que a veces necesitamos todos, ¿no? Yo personalmente, ¿no? Ella es vicerrectora en la UNED de Inclusión y profesora en la UNED de Psicología Social y de las Organizaciones. Y la UNED es mi primera universidad porque yo estudié ahí Ingeniería Industrial y entonces tengo mucho cariño a esa institución desde jovencito. Y ella además es una de las pioneras en una parte de la psicología, pues ya sabéis que la psicología pues, también está muy sujeta a modas. Y ya sabéis que los que me conocéis, yo peleo un poco contra esas modas, contra lo que llamamos psicología pop, un poco naif. Y ella es una de las personas que ha dado a conocer más en España pues, el tema de la psicología perinatal, ¿no? Es decir, cómo influye pues, un parto o un embarazo después en la vida adulta del niño y, por supuesto, también de la mamá, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es pionera. Y, por lo tanto, también, bienvenida, Ana. Y un placer que estén ellos aquí. Y creo que son dos personas pues, que encajan en la temática y en lo que vamos a comentar hoy. ¿De acuerdo? Así que sin más dilación, pues vamos a ir charlando los tres con solo 2 micrófonos y vamos a comenzar y luego pues lo que os digo, vosotros pues tendréis todo lo que queráis para preguntar y comentar. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, José, por esa presentación, por darnos a conocer a Álvaro, que va a ser un lujazo, y muchas gracias a todos los que estáis aquí acompañando a José sobre todo, y a los que habéis leído el libro, que al final poco a poco hacemos que el mundo cambie un poquito desde el conocimiento.
Yo quiero empezar haciéndote una pregunta, porque además es un poco la introducción del libro para los que ya os lo habéis leído, pero quiero conocerlo en palabra, de primera mano. ¿Por qué has escrito este libro? Bueno, pues digamos que lo tenía un poco en mente el escribir algo que vincule las emociones y una palabra que todo el mundo dice o que sospechamos que habéis escuchado muchas veces, que mucha gente dice: "Jo, es que al mundo le falta empatía, ¿vale? Al mundo le falta valores, al mundo le falta humanismo, al mundo le falta bondad, al mundo le falta amor", ¿no? Es como algo recurrente. Y yo había terminado mi primer libro, había pasado una semana y una noche estaba en casa haciendo un índice del siguiente. Un índice y el primer capítulo. Así, porque me dio una noche. Y a la mañana siguiente, pues tenía un mensaje de Grijalbo que me ofrecían escribir un libro. Y le dije a la editora: "No te lo creerás, pero anoche yo estaba redactando el índice. Las cosas de la serendipia y de los misterios de la consciencia". Bueno, entonces a partir de ahí me parecía una idea muy interesante. Pero yo tenía mi recelo, y ahí es donde comienza el libro. Mi recelo es: sí, me suena que la gente pregunta o opina que al mundo le falta empatía en principio. Entonces voy a hacer una encuesta. Te voy a hacer una encuesta con una sola palabra. ¿Qué le falta al mundo? Y tienes que contestar con una sola palabra. Entonces, más o menos 2.500 personas han contestado, desde personas de 14, 15 años de un instituto, personas de 70, 80, 85, hombres, mujeres de toda condición social, diferentes niveles socioeconómicos y diferente nivel cultural y de estudios. Y más o menos, en torno al 90% de las respuestas son en una sola palabra: que le falta al mundo: empatía, valores, bondad, amor, humanismo, etcétera, etcétera. Nadie ha dicho que al mundo le falta mano dura, ¿de acuerdo? Nadie ha dicho que al mundo le falte, no sé, disciplina. Algunos decían que le faltaba inteligencia, ¿de acuerdo? Estrategia, pero casi todo era muy emocional, muy poco cognitivo. Entonces, partiendo de la supuesta validación de la encuesta, con 2.500 personas, pues creo que el libro amerita, ¿no? Es decir, bueno, esto es lo que la gente piensa, que al mundo le falta empatía. Ahora bien, eso no significa que sea verdad, y tampoco significa que lo que la gente entienda por empatía nos ayudaría a conseguir la empatía, ¿vale? Y aquí es donde aparecen pues 300 páginas con 725 referencias científicas y escrito un poco en un tiempo récord. Como dice Pedro sobre los discos de Sabina, como era, los discos no se terminan, sino que se abandonan. Entonces yo el 30 de junio no terminé el libro, sino que lo abandoné, porque era el día donde había que entregarlo. Y cometí un error, y es que yo no había mirado en el contrato con la editorial cuántas palabras tenía que tener, y me pasé 150 páginas. Entonces, llegamos a un acuerdo para que un poco la parte más técnica del libro, vincularla con un QR y una página web donde la gente puede ampliar la información. En el fondo, el libro son 3 libros. Uno, porque tiene ejercicios prácticos, cotidianos, que yo he utilizado mucho con personas o a veces en organizaciones. Otra parte que es donde puede haber referencias, incluso alguna actualización, y luego el libro en sí. Y así las 150 páginas me da pena pues tirarlas, ¿no? Pero había que comprimir un poco la letra, la maquetación, y más o menos unas 100 fueron para allá arriba. Y así es como nace el libro. Así que... Bueno, a ver. Me ha dicho que me hacen preguntas muy, muy difíciles. A ver, ¿se me escucha? Ahora. Bueno, Tengo una chuleta aquí. esa es la chuleta. ¿Os podéis imaginar que te venga un día este señor, te aparezca con un libro así, te lo dé, cuando tú eres un incapacitado social? Es decir, no sabes muy bien qué hacer. No sabes, hay gente en mi entorno que se ha preocupado viéndome leer esto, que lo sepas. Lo sé, lo sé. No falta, de hecho, me hacen falta más páginas, que lo sepas. Venga. Vale. Y una de las cosas que me has dejado votando, hay un tema que me interesa muchísimo, yo creo que probablemente muchos de los que estamos aquí también, es que nos hables un poco de lo que has definido como empatía parroquial. Uh-huh. Y esa empatía parroquial en los tiempos en los que vivimos, por ejemplo, en un país como España. Uh-huh.
¿cómo podrías un poco acercarnos y decirnos qué riesgos tiene, qué riesgos nos tiene, qué implica, hacia dónde nos lleva? Bueno, pues la verdad que es muy apropiado y probablemente sea... Yo he dividido el libro en 5 dimensiones. Es decir, la empatía tiene 5 dimensiones. Cuando pensamos en empatía solemos quizá referirnos un poco a la segunda. Os sonará empatía afectiva y empatía cognitiva, ¿no? Empatía afectiva donde siento lo que el otro siente y empatía cognitiva donde comprendo por qué tú sientes algo. Eso es lo más habitual en que se habla, por ejemplo, en psicología, ¿no? A veces también los que estudian la empatía desde los correlatos con animales, tipo sonará Jane Goodall, Franz de Waal, etcétera, etcétera, fallecidos los dos recientemente, pues nos suena que la empatía puede ser innata o adquirida porque la entrenamos, ¿no? Eso es más o menos lo que más escuchamos. Pero nunca escuchamos, o normalmente no escuchamos, que la empatía es de tu parroquia, de tu grupo, de tu barrio, de tus colegas, ¿vale? Y lo que llamamos empatía parroquial, es decir, te predispone a que favorezcas, y esta es su parte muy, muy peligrosa, y si no la entendemos vamos a caer en una ingenuidad empática absurda, donde me predispone a lo que se llama el sesgo de endofavoritismo grupal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si David es mi amigo, yo tiendo a favorecer todo porque es mi amigo y a ver los estímulos, la relación, etcétera, etcétera, con una cierta tendencia de favoritismo. Y el que no sea mi amigo o el que no sea de mi grupo, tiendo por defecto a colocarlo en un bando contrario. Entonces, cuando yo digo empatizo, pues lo vinculamos, por ejemplo, con la moral, ¿no? Es decir, la empatía se vincula desgraciadamente mucho con la moral. Y la moral es muy partidista. Todos pensamos que la moral es única. No, depende de tu grupo, tienes un más o menos sentido de ciertos valores morales. Entonces, aquí narramos muchos ejemplos donde, bueno, pues por ejemplo, insultar a alguien es una cosa muy fea, ¿no? No se le puede llamar a nadie hijo de perra, salvo que sea del exogrupo. Si es del exogrupo y le llamas hijo de perra, pues tú dices, es que es verdad, es que es un hijo de perra. ¿Vale? Entonces, esto es lo que opera absolutamente todos los días en nuestra vida social. Entonces, nuestros sistemas de redes sociales, que son cámaras de eco, pues ya sabemos que nos traen las informaciones que confirman nuestros sesgos. Y por empatía, tendemos a no ver el error de nuestro propio grupo. Y tendemos a generalizar al grupo contrario. Ejemplo, si nosotros como grupo, como endogrupo, hiciéramos una tarea y falláramos, diríamos, lo que se llama atribuciones inestables del comportamiento, diríamos, ha sido mala suerte. Hemos tenido un mal día. No dormí bien. Pero si el otro grupo falla y nosotros ganamos, diríamos, son unos paquetes. No valen para nada. Atribuciones estables. Cuando tú aciertas es porque tú eres bueno, cuando tú fallas es por un mal día. Cuando el exogrupo falla es porque son un desastre y cuando aciertan es porque tuvieron suerte. Entonces este mecanismo no es un defecto, sino es una construcción de cómo nosotros somos. ¿Por qué surge este mecanismo? Porque hay una teoría, se llama teoría de la selección multinivel, que es muy interesante, y es que la evolución humana no ha sido solo a través de los genes, ha sido también a nivel del grupo. Esto es muy interesante que lo entendamos. Es decir, lo que favorecía a grupos más cooperativos hicieron que sobrevivieran más a grupos que no eran tan cooperativos. Si nosotros tenemos que pelear por recursos por un grupo que se llevan mal entre ellos, probablemente nosotros ganemos. Entonces, la selección natural está operando a nivel del grupo. Y entonces, las estrategias que favorecen la cooperación son las mismas que favorecen la exclusión de los otros. Entonces, cuando seamos empáticos con alguien, muy probablemente estaremos siendo contraempáticos con los diferentes. Y de ahí justificaremos, porque viene de las tripas, las barbaridades más grandes. Y aquí es donde encaja la foto que os decía de Álvaro, ¿no? Donde probablemente, por raro que nos parezca, el militar que hace esa salvajada deshumanizante para nosotros, él pensaría que está haciendo el bien con su propio grupo. Y vienen ejemplos de los Tutsis y los Hutus, etcétera, etcétera. Entonces, en el nombre del bien y en el nombre de la moral, ejercemos el mal. ¿Con quién? Con el exogrupo. Si no entendemos esto, nos vamos a estar todo el rato sintiendo las tripas, porque nos parece
completamente cierto que, no sé, que los italianos hay que echarlos de Europa, ¿vale? O los, yo qué sé, o los de Sudáfrica, que son bajos, o son... Ese punto le tenemos que revisar, o le podemos revisar un poco. Pero vamos a tener mucha resistencia. Esas resistencias vienen desde abajo, porque lo notamos. ¿De dónde viene la empatía? Pues del vínculo, y aquí estaría la parte de Ana, igual que el amor viene del vínculo madre-hijo, ¿no? De ahí es donde nace todo. Pero a nivel grupal también opera. Entonces es algo que sería la tercera dimensión y que es muy importante que la reflexionemos. Bueno, has hablado de la tercera dimensión, vamos a dejar la quinta para el final, Eso es. para que te la vayas preparando. Yo creo que es una de las más bonitas y te comentaba que yo lo esperaba. Ajá. O sea, yo esperaba después de Mente Salvaje, creo que nos hacía falta esta quinta dimensión, así que lo hablaremos. Pero voy a dar un giro. O sea, quiero contar que es un libro, ya lo has explicado tú, ¿no? Con esas 150 páginas extras donde hay muchas referencias, ¿no? Como psicóloga social, aquí estamos en el Endogrupo, me encanta escucharte, me encanta cómo lo has explicado y sobre todo me gusta mucho el rigor científico. Pero aparte, no te hemos preguntado cuántos meses son, habría que contarlos, lo que has tardado en escribir un libro con ejercicios prácticos para los que no tienen tanto conocimiento sobre el tema y con esos 2 libros de consulta o 3 que hay aparte con todas las referencias que nos has preguntado. Pero como decía, voy a dar un giro dramático de los acontecimientos y en lugar de seguir hablando de ese aspecto más social, después de hablar de empatía parroquial, voy a volver a las estructuras cerebrales, Vale. que al final es donde yo me siento menos cómoda, pero donde más he aprendido. Uh-huh. Te he escuchado hablar de las tripas y voy a hacer aquí un momento de publicidad. Vengo del primer concierto de Dani Martín de 10 en el Palacio de los Deportes y él hablaba de que sus canciones están hechas desde las tripas, ¿no? Decía que son desde las tripas y ahora que te he escuchado hablar de las tripas, vamos a explicarle a esta gente que igual no son las tripas, que igual es la ínsula anterior. Así que háblanos de la ínsula anterior, por favor. Muy bien, muchas gracias, Ana. Pues hay un capítulo que es sobre estructuras cerebrales, que es donde está la empatía, por así decirlo, que es el que más me ha costado, porque lo revisé 17 veces y no me gustaba cómo quedaba. Pero ahí describo 8 regiones. Fijaros que normalmente pensamos, y yo lo veo mucho, sobre todo en el ambiente quizá menos científico, ¿no? Una especie de pelea absurda entre la razón y la emoción. Sigue apareciendo una y otra vez. Y normalmente con críticas a la razón, críticas al lenguaje, críticas a la inteligencia y una especie de ensalzamiento de las emociones. Hay terapias destinadas a las emociones, trabajos sobre las emociones, y yo como investigador de las emociones cuestiono mucho todas esas visiones. Porque todo lo que separe, y iremos en la quinta dimensión a ello, todo lo que separa cuerpo, mente de cerebro, corazón, intestino, todo eso está bien. Pero si partimos de la separación es un poco complicado. Entonces, resulta que no hay ni una sola neurona en el cerebro que se dedique a la razón. No hay ninguna. Todas se dedican a muchas cosas. No hay ninguna neurona del cerebro que se dedique a la emoción. Ni una sola. No, la amígdala, José, no. La amígdala hace un montón de cosas. ¿De acuerdo? Tiene 14 núcleos y hacen un montón de funciones. Pero lo que sí hay es numerosas regiones que responden a lo social. Es decir, tengo una región del cerebro que se vincula con la detección de los rostros, por ejemplo. Una región del cerebro que se vincula con el movimiento humano o animal para detectarlo. Tengo regiones del cerebro que me permiten comprender las ideas de otro, ¿vale? Tengo regiones en el cerebro que me permiten sentir el dolor de otro, ¿vale? Entonces, ahí describimos 8 regiones que pertenecen al cerebro social y, por lo tanto, son las bases de la empatía. Y esto también creo que es interesante. Es decir, el cerebro es fundamentalmente social. Y desde esa hipersocialidad hemos desarrollado afectos y estrategias cognitivas. La inteligencia y las emociones surgen de lo social, no surgen separadas. Dicho esto, elegimos pues una o dos estructuras. Hay una que es muy curiosa que se llama la ínsula anterior, con ese nombre tan quijotesco y tan bonito. Entonces, la ínsula anterior forma parte de la red de dolor o la red empática afectiva. De modo que si yo veo a uno de vosotros que os duele algo, sea físico, sea emocional, sea social, se enciende se activa la ínsula anterior en mí para yo sentir lo que tú sientes. Por lo tanto, hay una representación de tu dolor en mí. Esto es maravilloso. Y por eso no podemos estar inmunes al dolor del otro.
Pero hay cosas todavía más curiosas. Si pinchan a un ser querido o le dan una descarga eléctrica, tu propia ínsula anterior también se activa. Pero, tercera dimensión, si pinchan a tu enemigo, la ínsula anterior no se enciende. Se encienden zonas de recompensa y de castigo malévolo, lo que se llama el Schadenfreude. En alemán no sé cómo se pronuncia, pero significa alegría por la desgracia ajena. ¿Vale? Eso también está. Pero todavía más curioso, si un narcisista tiene su ínsula anterior encendida, es porque le viene bien para su imagen, si no, no la enciende. Si un histriónico, una persona que llama mucho la atención, etcétera, etcétera, consigue captar tu atención a través de la empatía, se enciende su ínsula anterior. Y si un enfermero, un profesor, un médico, alguien que trabaja cara al público o un trabajador social, etcétera, etcétera, se quema, se agota por la empatía, la ínsula anterior se desregula. Pues fijaros que una estructura física del cerebro responde enormemente a características sociales. Eso es muy curioso. Y hay otra que me voy a permitir comentar porque me encanta, que es la unión temporoparietal. La unión temporoparietal está aquí, entre el temporal y el parietal. Y esa es la que porque la ínsula anterior es afectiva, como hemos sospechado, ¿no? Siento el dolor del otro, empatía afectiva. Y la unión temporoparietal es de empatía cognitiva. Entonces es una región que tiene que ver con comprender al otro, pero sabiendo que él es él y yo soy yo. Por lo tanto, me permite cierta difusión. Por lo tanto, temporoparietal se activa, por ejemplo, pues cuando alguien me dice, bueno, es que no veas cómo yo lo viví eso. Y tú empiezas a pensar, claro, es que tenías 15 años, estabas solo en aquella casa. En ese momento se está activando nuestra unión temporoparietal. Pero muy curiosamente, la unión temporoparietal también se activa si yo me imagino viéndome desde arriba. Entonces, ¿cómo sería verme desde arriba? Pues la unión temporoparietal se activa. Incluso hay cosas muy curiosas donde si estimulamos magnéticamente la unión temporoparietal derecha, Álvaro siente que sale fuera del cuerpo. O incluso si lo activamos, Álvaro siente que hay una presencia detrás. Ya sabéis que esto a veces se relaciona con cosas como pseudoespirituales y cuesta mucho explicar que no tiene nada que ver, que es el lugar donde se une el sentir, el yo, el tiempo, lo visto y lo oído, está desregulado por un infarto, por una droga, por una meditación, por cualquier índole. Entonces es la región donde una de las regiones donde podemos comprender a los demás. Cuando vemos las regiones empáticas, vemos que son regiones del cerebro social. Y eso es lo que somos. Somos puro cerebro social. Y deberíamos pues, fomentarlo, entenderlo, cuidarlo. Te paso ahora mismo el micrófono, Álvaro, que tu perspectiva práctica es muy importante, pero yo creo que lo que acaba de explicar José es un poco el resumen del libro. Normalmente, sé que hay estudiantes aquí de primeros cursos de psicología, normalmente explicamos las estructuras del cerebro y explicamos las teorías de psicología social, pero todo está interconectado. Entonces creo que has dado ese gran paso de no hay nada, esas dualidades de las que hablas no están nada separados, sino que has sido capaz de integrarlos. Y ahora, Álvaro, mucho más interesante tu perspectiva. Para nada. Para los que no somos estudiantes de psicología o no estamos, digamos, en el mundo científico, yo te lo dije el otro día, además, que este capítulo, que tú has revisado 17 veces, Sí. a mí me costó, digamos, Sí. no te voy a engañar. Sin embargo, ya te digo, estoy deseando que llegue el lunes, porque tengo 2 amigos futboleros de estos que se llaman, entonces les diré, vosotros tenéis un fraude, ¿no? Eso es. Me voy a quedar con ellos, te tengo que decir. Pero, al igual que comentas este fenómeno, a mí me ha traído mucho uno de los elementos que, como digamos, fuera de la jaula del entorno, el libro me ha parecido tremendamente interesante, educador, te acerca, te pone nombre a muchos temas que no sabemos cómo definir y también acercas temas muy actuales de una forma comprensibles a la hora de poder analizarlos. Y uno de ellos, en mi caso, diste con el clavo, con un fenómeno que a mí me llamó mucho la atención hace relativamente poco y que he visto en varios momentos, que es lo que denominas, corrígeme si me equivoco, empatía lejana. Es decir, todos hemos visto ese, por ejemplo, ese fenómeno de la campaña del cubo de agua en la lucha contra el ERA.
todos hemos visto, que también, si no me equivoco, en el libro hace referencia, ¿no?, a la cantidad de gente que acude a la frontera con Polonia, con Ucrania, para ayudar, hace la foto y se vuelve. Entonces, ¿qué relación, desde una perspectiva social, tú ves en la empatía lejana y la superficialidad? ¿Cómo definirías y cómo lo explicarías también como elemento social? Muy interesante. Bueno, pues la empatía lejana, la culpa la tiene Dani, porque en una charla con él estaba hablando y me dice, joder, a ver si metes esto de que tienes un amigo y desaparece cuando tienes un problema. Pues habrá pasado, ¿no? ¿Vale? Y por lo tanto, ya es del exogrupo y generaremos un buen fraude contra este pájaro que ya no me cuida cuando más lo necesito, ¿no? Y digo, es verdad, pues no, se me había olvidado meterlo, ¿no? Y entonces, claro, incluye más o menos en esos capítulos la empatía lejana. ¿Qué quiere decir eso? Claro, si tú sientes empatía por alguien, tienes una representación del dolor del otro en ti. No es nada cómodo, ¿vale? Y si encima hago una conducta prosocial que sea la compasión, que podemos hablar luego, porque también está un poco mitificada a veces, ¿no? Como si fueran dos mundos perfectamente separables, ¿no? Pero es que, claro, ayudar a sentir el dolor del otro agota, cansa, me lleva a sufrir, pero es que encima ejercer una acción sobre el otro para su bien implica llamar a un amigo que conoce que pueden atravesar la frontera, dedicarle un tiempo, ver cómo sufre, ser capaz de estar ahí en presencia con el dolor del otro, cognitiva y afectivamente. Entonces, claro, hay un mecanismo que nos calma, nos anestesia un tanto, que puede ser la empatía lejana. Yo veo una imagen o una red social de alguien que está sufriendo, pues no sé, pues en las Islas Solomon, ¿de acuerdo? O en Vanuatu. Entonces, claro, veo por mi empatía afectiva de captar el rostro, captar el movimiento, estas regiones que hemos dicho del cerebro, pues siento una empatía, lógicamente. Pero claro, no me tengo que mojar, no tengo que invertir recursos. Entonces, me calma, pero es una empatía un tanto superficial. ¿Qué ocurre? Que como nuestras relaciones son mucho más líquidas, estamos mucho más solos. Esto no puede ser. Las estructuras que favorecen ciertos lazos sociales se están perdiendo. De hecho, hay muchos tipos de soledad, por así decirlo, ¿no? Lo que estamos favoreciendo es una empatía lejana. Por lo tanto, un poco útil, pero un poco superficial, ¿no? Y eso es en lo que estamos, ¿no? Y puede que los cercanos, que son los que nos exigen cierta cooperación, cierta inversión de recursos, pues o no los tenemos o no los utilizamos, ¿no? Por la misma razón, no tenemos 7.000 amigos en Facebook ni 80.000 en TikTok. Eso son relaciones líquidas, no son relaciones reales. Deberíamos recuperar algo que se describe aquí mucho, que a mí me encanta, que es el número de Dunbar, un antropólogo social, donde describe que los Homo sapiens sapiens somos cerebro social porque nuestro neocórtex, la parte externa del cerebro, tiene 3 veces más tamaño que el de un primate no humano. Y eso correlaciona directamente, después de 30 años de estudios, correlaciona con el tamaño del grupo. Y el tamaño del grupo humano es más o menos 150 individuos. En un entorno de unos 5 íntimos, 15, 50 y 150. Yo recuerdo el otro día, ¿no? Lo comentaba en una conferencia esta semana. Cuando yo era pequeñito, hacía muchos años, iba al colegio, y mi madre que está aquí y mi padre lo saben, pues cuando giraba por la esquina estaba la panadería del señor Ángel, ¿vale? Y entonces el señor Ángel a veces estaba en la puerta de la panadería y el señor Ángel conocía al niño José de 8 años, ¿no? Si al niño José le hubiera pasado algo, la policía hubiera preguntado al señor Ángel. Y el señor Ángel hubiera dicho, sí, pasó por aquí a las 8:23. Eso es cerebro social. No solo relaciones íntimas, sino relaciones donde hay contexto, ¿vale? Entonces, eso es hiper importante. Ahora estamos con empatías lejanas para relaciones superficiales. Y eso no es que va a generar, ya está generando numerosos problemas en las relaciones, en la soledad, etcétera, etcétera. Y si lo pensamos bien, no lo podemos permitir. A mí me duele mucho que haya gente que esté sola. No lo soporto, ¿vale? Y si son niños o mayores, es que no puede ser. Pero si no entendemos esta estructura,
tampoco vamos a entender la solución, ¿vale? Entonces deberemos recuperar y respetar ese 150. Bueno, en el fondo hemos enlazado la empatía parroquial con la empatía lejana, porque muchas veces esa empatía lejana viene de que son del exogrupo, ¿no? Yo creo que eso se trabaja muy bien en las campañas de captación de fondos para las ONGs, para tratar de ayudar, ¿no? Tratar de acercar, ¿no? Porque desde esa empatía lejana, y es verdad que si no nos causa mucho sufrimiento, cuando no puedes ayudar, pues bueno, te da la tranquilidad de que lo he compartido en Facebook. Sí. Ya está. Lo he compartido en Facebook, ya se me ha quitado el sufrimiento. O he donado 10 eurillos, que no me quitan de nada, y ya estoy un poco más tranquila. Yo creo que las campañas que saben un poco de esto tratan de captarnos por el son de tu grupo. O sea, yo recuerdo campañas, y esto Álvaro lo habrás fotografiado seguro, donde la campaña aparecen niños. Entonces, para mí que has hablado de perinatalidad, pues es verdad que el sufrimiento de tu foto del Congo me queda un poco lejano, pero ay, si me tocan que soy madre, ahí ya es mi endogrupo, ¿no? Entonces, quizás es el momento de que nos hables también de compasión y enlazamos un poco con los mitos, ¿no? Porque parece que, además tú que sabes tanto de meditación, de mindfulness, parece que la compasión es... Después iremos a la quinta dimensión otra vez, pero rómpenos un poco los estereotipos y los esquemas. Bueno, pues claro, como sabemos que la empatía implica sentir con y comprender al otro, pues claro, yo puedo ser muy empático con Álvaro, él está sufriendo, yo sufro, él sigue sufriendo, yo sufro, sigue sufriendo, yo sufro. Hay que ser más empáticos. Sigue sufriendo, yo sufro. ¿Vale? Él se quema y yo me quemo. Entonces, ante esto, y muchos profesionales, insisto, docentes, gente cara al público, trabajadores sociales, educadores, personal médico, por supuesto, sufren de burnout o de fatiga por compasión, se llama, ¿no? Entonces, claro, aquí en 2004, con todo el boom de la meditación en Occidente, pues una investigadora alemana, Tanja Singer, hizo en el Instituto Max Planck la que hizo lo del experimento que se comentaba antes de la descarga eléctrica con el amigo y el enemigo. Pues ella, y con este movimiento famoso, si recordáis, de Matthias Ricard, del monje budista, etcétera, etcétera, que citamos aquí, pues sobre el estudio de la compasión. La compasión es una palabra un poco puñetera, en el sentido de que a nosotros, por cultura, le tenemos un poco rechazo, porque a nivel popular nos sugiere un poco pena, ¿vale? Me da un poco lástima. El concepto científico budista no va por ahí, pero con cierta lógica algunas personas van a decir, bueno, yo no quiero meter conceptos budistas en mi vida. Bueno, el concepto científico de la compasión, a diferencia de la empatía, es lo que yo he llamado en el libro empatía activa. Un poco para romper esa dualidad empatía-compasión y hacer como un continuo de la empatía, en base a la investigación que voy a contar. Cuando yo aprendía estas cosas de meditación, me decían, nada, trabaja con compasión. Porque la compasión activa la corteza premotora en el cerebro. Es decir, cuando el individuo está sufriendo con empatía y ahora imagina o se visualiza ayudando a alguien, etcétera, etcétera, se activa una zona premotora aquí delante en el cerebro. Quiere decir que el cerebro se está predisponiendo a la acción. Por tanto, es muy interesante. Entonces parecía como dos mundos. Tengo aquí la empatía y ahora ya está solucionado. Tengo la compasión. Pero los que me conocéis sabéis que yo soy un poco quisquilloso y yo digo, yo no creo que esté tan separado, ¿vale? Es decir, en la experiencia de sufrir con el otro, ¿vale? De repente hago compasión y yo ya no sufro, etcétera, etcétera. Entonces, los estudios de Tanja Singer, que son muy buenos, en 2004 veíamos como una red empática y una red de compasión. La red de compasión se vincula con esas estructuras que tienen que ver con la recompensa, lo que se llama el órbito frontal. Y, insisto, la corteza premotora. El caso es que para el libro yo quería meter aquí algo de esto para quitarle el punto un tanto ingenuo. Y es que como profe y también en muchos círculos de este tipo, he visto muchas prácticas de compasión, pero no activas, imaginadas. La famosa Loving Kindness Meditation, que es maravillosa y que yo he practicado y he enseñado un montón de veces. Entonces coloco aquí una persona, le envío metafóricamente amor y cariño, luego una persona con la que no tengo tanta relación y luego incluso una persona del exogrupo. Es un buen ejercicio de sentir y de comprender. Pero hay que mojarse. Hay que ejercer la ayuda activa, no solo la mente, ¿no? Entonces a mí me da la sensación que muchos practicantes de compasión
lo apartaban y de alguna manera lo intelectualizan. Entonces, vamos a buscar los estudios. Y los estudios encontré lo que yo sospechaba, afortunadamente, y es que la mayoría de personas que ejercen compasión activa es porque sienten empatía. Es decir, el sentir dolor por el otro es el que en el 45 o 47% de personas o de ocasiones te lleva a mojarte por el otro. Ahora, deja el 50% de la varianza fuera. Y entonces, ¿hay quiénes están? Pues estarían todos aquellos que sienten el dolor del otro, pero les abruma tanto que no pueden pasar a la acción. Entonces, la compasión y la empatía no están tan separadas como a veces podríamos interpretar en los estudios de 2004. Y los últimos estudios, 2017, 2020, 2022, muestran lógicamente cierto solapamiento en las regiones del cerebro que se vinculan con las dos. De modo que, volviendo a lo de antes, bueno, si siento dolor por el dolor del otro y comprendo el dolor del otro, me puede predisponer en grandes ocasiones a la acción. Si veo que no puedo, tengo que bajar el nivel de empatía que puedo absorber y me debo proteger y apartar. Y si por lo que sea no puedo, pues me abruma mi propia empatía. Y algo muy curioso que no es bonito, y es que esto venía el otro día con una conversación con Pedro, con mi amigo, porque los estudios también nos dicen que aumenta la conducta prosocial, es decir, la compasión, cuando tú no soportas tu angustia. Entonces, a veces ayudas para librarte de tu angustia. ¿Vale? Entonces, bueno, hay todos esos matices. De manera que, bueno, es interesante entenderlos y diferenciarlos, ¿no? Para respetarlos. Y un punto muy curioso, y porque le he dedicado un capítulo a los mitos, podríamos haber escrito como 583 páginas de mitos, pero le hemos dedicado solo un capítulo. Y si os suena el término personas altamente sensibles, que ahora está muy de moda, que en psicología está un poco cogido con pinzas, pues cuando yo hablo con personas que se autodenominan altamente sensibles, se creen muy empáticas, pero la evidencia no dice eso. La evidencia dice, claro, que si yo siento mucho, me agobia lo que siento y me retrae de la acción. Y si siento mucho, si siento tanto dolor como el dolor de Álvaro, no tengo distancia, no tengo perspectiva. Siento todo cognitivo y no tengo la suficiente difusión empática para poder ayudarle. Esto pasa en algunos terapeutas o psicólogos, ¿no? Yo es que lloro con mi paciente. Pues si tú lloras todo el rato con tu paciente, no puedes echar una mano. No puedes echar una mano. Es que soy muy sensible. Estás inundado. La empatía te ha inundado tanto y tú no tienes distancia. Y esa distancia estaría en la unión temporoparietal. Si tengo distancia sobre lo que está ocurriendo. Entonces, como veis, todos los planos se mezclan. Y con esto yo creo que más o menos se va viendo que la empatía tiene sus 5 dimensiones, sus matices, y que si sentimos que es lo que falta, correcto, pero tiene ciertas curvas, por así decirlo. Cierro y te paso, Álvaro. Yo creo que describes la complejidad de lo que es la empatía, ¿no? Uh-huh. Y también yo creo que es una crítica que te caracteriza y que compartimos, ¿no? Pues esa publicidad de autoayuda que tanto criticamos y que un libro tan complejo demuestra el rigor y que las cosas no son tan sencillas. O sea, la verdad es que si alguien buscaba un libro con instrucciones para sentirse mejor o ser más empático, pues se ha equivocado el libro, que vayan a un aeropuerto, que hay muchos libros de esos. Esto es mucho más complejo, ¿no? Y probablemente con la compasión esté pasando un poco eso, que buscamos ese utilitarismo, ¿no? La compasión para sentirnos mejor. La empatía para sentirnos mejor. Entonces me gusta también mucho, y me conoces, esta parte de empatía activa, ¿no? Ahora hay que pasar a la acción. Así que pasamos a la acción, Álvaro. Has hablado de la compasión y uno de los temas que también tratas en el libro, que a mí, honestamente, me hubiera seguido, te voy a decir a ver si escribes un libro también sobre eso. Además, estaba muy vinculado y ahora son los mitos. Y en un momento también hablas sobre la psicopatía como un elemento. Entonces, empatía, psicopatía, compasión, psicopatía. ¿Un psicópata es empático? En contra de lo que se dice, sí. Es decir, yo no soy clínico, entonces aquí hay, igual que hemos puesto un apartado de empatía en plantas, porque no es que exista, pero hay investigadores que defienden una especie de inteligencia vegetal.
Pero en los trastornos de la empatía aparecen fenómenos curiosos, ¿no? Entonces nosotros solemos pensar como el psicópata como un señor falto de empatía, sin empatía. No es así. Tiene alta empatía cognitiva y baja empatía afectiva. Él comprende que tú estás sufriendo, pero no le reporta ningún rechazo. Por lo tanto, puede manipularte mejor porque sabe cuándo sufres, con quién sufres y cuánto sufres. Entonces eso viene descrito. Describimos el trastorno narcisista, el psicópata, el histriónico, el burnout y algunos más, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene una dimensión de la empatía, a la alta o a la baja, las dos bajas, y esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Y también lo escribimos aquí. Porque nosotros no nos vamos a encontrar el psicópata violento, ¿de acuerdo? Lo vamos a encontrar en ocasiones, y te lo habrás encontrado ya, al psicópata integrado. ¿Quién es ese? Pues ese es el individuo que, ávido de poder y ávido de manipulación, por lo tanto, va a aparecer más en entornos donde pueda haber poder, lógicamente, y que según las estadísticas puede estar entre un 3 y un 7% de la población. Entonces, y a mí me ha pasado, no saber que estaba integrado, que así le llamamos en el libro, y entonces mis acciones han sido más empatía, y más empatía, y más empatía. Voy a intentar ser bueno con esta persona. Y voy a intentar demostrar que soy honesto. Encima voy a ser amable, porque con amabilidad y con cariño y con seriedad y con honestidad, pues esta persona no es que se vaya a ablandar, pero sí que va a sentir que tú eres una persona pues, que va de cara, bla, 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 bla. Y tú continúas y continúas y continúas. Y como el cuento hindú de la serpiente y otro animal que cruzaba y la serpiente le acaba picando, le dices que es mi naturaleza picarte. ¿Vale? Entonces ahí podemos, y conozco muchas personas que sienten un gran dolor sobre el pasado porque alguien les manipuló. Y qué tontos fuimos, ¿no? Al ayudar, al darle atención, al ser bondadoso una y otra vez con una persona. No vamos a hacer diagnóstico clínico, no somos quienes, pero sí, si conocemos estos matices y conocemos cómo operan, pues tenemos que saber que no tenemos que actuar de esa manera con quien va a abusar de nuestra empatía. Porque, en ese caso, acumularemos cicatrices enormes al tratar con el narciso, con el histriónico, con el integrado, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos va a quemar. Y vamos a dudar de nosotros. Y hay muchas personas que según vamos cumpliendo años, pues a veces las personas dicen, bueno, es que ser empático es ser un poco bobo, ¿vale? Ser un poco tonto, ¿no? Esto lo conocemos todos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando lo hemos ejercido de forma indiscriminada, que es lo que a veces nos sale natural, nos hemos llevado unos buenos palos, ¿no? Pero estos matices son interesantes que los cuidemos. Voy a bajar un poco a tierra, Venga. porque al final hay una parte que me ha sorprendido. O sea, esperaba una parte de sustancias Ajá. que es muy interesante, cómo nos afecta, lo comentábamos antes en la conversación, ¿no? Como muchas veces nos tomamos una cerveza para manejar esa ansiedad social. También a veces para anestesiar, ya que estamos hablando de ese exceso de empatía que muchas veces nos hace sufrir, pero hay una parte que a mí me ha sorprendido y que estoy bajando al terreno, pero que es también la complejidad de la empatía. Es dos sustancias que a mí me ha sorprendido muchísimo cómo analizas su impacto en la empatía, que son el paracetamol y el ibuprofeno. O sea, que cuidado con automedicarse porque termina afectándonos a la empatía también, ¿no? Sí, hay un capítulo que es sustancias empáticas. Es decir, bueno, si hay regiones en el cerebro que responden al cerebro social y a la empatía, pues evidentemente parte de nuestros alimentos o lo que consumamos va a afectar la conducta, ¿no? Pues la psicofarma existe, ¿no? Entonces ahí hago un recorrido de diferentes sustancias. Hay sustancias empatógenas, sustancias que no hacen mucho, ni fu ni fa, y luego hay sustancias que decrecen o bajan un poco, reducen un poquito la empatía. Pues, curiosamente el paracetamol es una de ellas, un poquito, ¿vale? Que nadie se asuste. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Pues porque las regiones de dolor en el cerebro, de dolor físico, de dolor emocional y de dolor social son las mismas. Es decir,
Cuando aumenta la complejidad de los seres vivos y tú ya sientes dolor emocional y no solo dolor físico, pues ¿qué ruta vas a utilizar? Pues vas a utilizar el despacho que tienes, ¿no? La empresa que tienes, ahí mismo, pues abres otro departamento, no te vas a otro lado, ¿no? Entonces, el dolor emocional se monta en el cerebro sobre el dolor físico y el dolor social se monta sobre el dolor emocional, hasta tal punto que se solapan. Ejemplo, me he hecho un esguince, ¿no? O bueno, un ejemplo real. Los que sois futboleros, cuando se hizo un esguince Ronaldo en la final de la Eurocopa, en no sé qué año, ¿vale? Pues claro, se hizo un esguince. ¿Le duele el esguince o le duele porque es la final y no puede meter gol y no le van a dar el premio al mejor jugador? Hay un punto que incrementa el dolor físico cuando le metes dolor social, ¿vale? Entonces ya no es tengo un esguince o una rotura de grado 2, es ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué contra mí? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué implica? Eso es dolor social. Entonces, cuando tomo una sustancia como el paracetamol que alivia el dolor físico, también alivia de alguna manera el dolor emocional y el dolor social. Y yo dejo ahí una pregunta de reflexión muy abierta que me parece muy curioso que las sustancias que son empatógenas, y yo las conozco bastante bien, los cactus, las setas, los hongos, ¿no?, de las tradiciones indígenas, esas son claramente empatógenas, de empatía afectiva. Tú tomas mucha ayahuasca, no mejora tu empatía cognitiva, tu capacidad de comprender, no, mejora la fusión con algo, ¿de acuerdo? Pero es muy curioso que las sustancias que más reducen la empatía son las que más usamos. El alcohol y, en este caso, los analgésicos. O incluso las benzodiazepinas que dejan la amígdala tan sosa, tan apagada, que me aplanan emocionalmente. No lo digo a mal, no lo digo a mal. Quizás que vivimos en una sociedad donde necesitamos sustancias que no eleven la empatía, sino que la anestesien un poco. Y en ese caso, alcohol, paracetamol un poquito, analgésicos, incluso se están haciendo estudios sobre el ibuprofeno, siempre son tamaños del efecto leves, ¿de acuerdo? No exageremos. Pero esa reflexión creo que la dejo aquí como abierta, ¿no? Y qué miedo nos dan, porque son de otras culturas, sustancias como la psilocibina, la mescalina, el DMT, etcétera, etcétera. Uno de los capítulos que a mí tengo que reconocer que me ha llamado la atención porque es polémico. Es en relación, es un tema que te has mojado y que hay que mojarse, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y yo la verdad que me ha llamado la atención porque soy un gran desconocedor del tema, que es sobre la empatía animal. Ajá. ¿Existe realmente la empatía animal? Hay detractores que dicen que, bueno, que los animales simplemente tienen aprendizaje. Todo dueño de un perro o de un gato va a decir que sí, ¿vale? Pero tampoco nos vale la opinión de los dueños porque está muy mediatizada. Ven caritas en los gatos, expresiones faciales enrevesadas, ¿eh? Quizás eso pueda ser un poco exagerado y sea un sesgo de endofavoritismo con las mascotas, ¿no? Pero si lo analizamos científicamente, y es importante, yo en el libro quería mirar la empatía hacia atrás, de dónde viene, ¿no? También la quería mirar lateral. Entonces propuse mirar a los animales y a las plantas, aunque las plantas están lógicamente muy lejanas. Y luego mirarla hacia el futuro, con la empatía de la IA. Y de esa manera cubrir un poco todo. Entonces, en empatía animal aparecen casos que describo en el libro donde hay una ayuda interespecie. Y si hay una ayuda interespecie, es decir, si Kuni, creo que se llamaba, un chimpancé salva a un pajarito, dudamos de que sea un comportamiento aprendido, ¿vale? O reflejo, o vinculado con la especie. Y si pensamos que Binti Hua, una elefanta que es capaz de salvar a un niño, o si pensamos en Yokia, que casi me pongo a llorar, porque Yokia era una elefanta que ayuda a una elefanta pequeñita ciega a guiarla por el camino, ¿vale? ¿Cómo podríamos resolver ese dilema? Pues con rigor científico, como decía Ana, ¿no? Nos vamos a las estructuras cerebrales de esos animales y vemos
qué regiones tienen que se parecen a nuestras regiones del cerebro empático. Y aunque no tienen la complejidad de la empatía humana, sospechamos que tienen un tipo de empatía. Por cierto, ya sabemos, y desde abril de 2024, una declaración de Nueva York muy bonita donde prácticamente todos los grandes neurocientíficos del mundo demuestran que los animales tienen cierto grado de consciencia. Por lo tanto, si tienen cierto grado de consciencia y de sí mismos, aunque sea un grado de consciencia de murciélago, de lobo, de ratón, de caballo, lo que sea, pues es muy probable que tengan comportamientos empáticos como se recogen. Y aquí estarían todos los trabajos de Frans de Waal y de Jane Goodall, entre otros, ¿no? Entonces, pongo muchos ejemplos en cetáceos, en delfines, en orcas, en loros, incluso en ratas, ¿vale? Es decir, como una rata puede tener comportamientos empáticos en contra de que nos parezca. Y es algo que nos ayuda a ver cómo la empatía y la cooperación intragrupo pues aparece en la biología, no solo en la especie humana. Porque antes podíamos pensar que esto se debe, ¿no?, a la característica especial de los humanos. Y los que estudian primatología pues ven que casi todas las capacidades humanas están en mayor o menor medida en otros animales. No, justo en ese capítulo hablas del si a mí me lo parece, ¿no? Eso es. Que quizás a veces es mirarnos mucho el ombligo, o sea, tengo razón si a mí me lo parece, pero en este caso es muy apropiado, ¿no? Has hablado también de ese caso de la elefanta ciega, no sé cómo vamos de tiempo, pero aquí yo abriría horas y horas de debate, porque al presentarme has hablado que me dedico a la inclusión y tendríamos para debatir horas y horas sobre esa empatía hacia personas con discapacidad, ¿no? Que ya hay los restos pues demuestran que ya nuestros antecesores cuidaban de personas con discapacidad, ¿no? Aunque fuera una carga para el grupo, ¿no? Y demuestran como esa niña que apareció con discapacidad, pues sí hay, ¿no? Entonces hemos hablado también de Borges sobre lo que vemos cuando estamos ciegos, ¿no? Y como a veces necesitamos esa ayuda y esa empatía incluso en animales. No sé si dar el giro ya a la inteligencia artificial o continuamos debatiendo. Venga, vale. Pues venga, vamos a por la inteligencia artificial porque hay otro capítulo que yo creo que era imprescindible. Vemos por aquí expertos en el tema y pues de todo este debate tan interesante, damos el paso a la inteligencia artificial que nos arrolla ya. Pues bueno, nos arrolla y también nos ilusiona, ¿no? Aquí tenemos al mayor experto, que es David Vivancos, es compañero mío y además investigó con él algunos proyectos de intentar una IA que simule el cerebro humano, ¿no? Yo quería meter eso, primero porque, como bien has dicho tú, está, ¿no? Y es como, es el tema del día, ¿no? También porque evoca en muchas personas, con cierta lógica, mucha resistencia, mucho recelo, mucho miedo, ¿no? Pero hay que acometerlo, porque mirar por otro lado no va a solucionarlo. Y lo hablo mucho con David, vemos que muchos de esos miedos o recelos a veces no están fundados sobre los datos, sino a veces sobre el desconocimiento propio del humano, ¿no? Es que vamos a perder nuestra esencia. Vale, dígame usted cuál es su esencia. ¿Dónde está la esencia? ¿En el ombligo? ¿En el codo? Por ejemplo, ¿no? Es que nos va a deshumanizar. Ya, pero es que resulta que los robots que van a cuidar de los mayores o que van a enseñar en sitios donde no puede haber profesores o que van a hacer las tareas que no queremos hacer los humanos, como desactivar una bomba, pues a lo mejor no se está deshumanizando, etcétera, etcétera. Yo he viajado con él este año a Singapur y a Ginebra y hemos visto pues, lo último de esto, y con Dani también en Ginebra, hemos visto lo último de robots humanoides. Hemos visto una foquita que se utiliza para niños con autismo. Hemos visto el torso de Nadine, creo que se llamaba, donde niños que no tienen capacidades sociales pueden empezar a relacionarse con algo que se parece a un humanoide. Hemos conocido sobre Pepper, que es un robot en el aeropuerto de Japón que si estás perdido te ayuda. ¿Vale? Y te saca del lío. Un montón de posibles aplicaciones. Entonces yo creo que cara al futuro tenemos que pensar esto, no tenemos que esperar y ser reactivos, sino tenemos que pensar
igual aparece una nueva especie, hibridada con humanos o autónoma. Y la pregunta no es, o creo que la pregunta no es si los robots van a ser A o B, sino cómo queremos ser los humanos con ellos. Me parece una pregunta más interesante. No sé si visteis hace 3 días que un robot ruso se cayó al suelo. ¿Lo visteis? ¿Vale? Entonces presentan el robot ruso y de repente se cae al suelo. Yo personalmente sentí empatía. ¿Por qué? Porque hay regiones en mi cerebro social que al ver algo antropomórfico, con movimiento parecido a lo humano, y verle caer, yo pienso, se va a hacer un esguince del latón, ¿de acuerdo? Pero no sé si le dolerá o no, pero a mí me apetecía levantarle. Entonces, esto tiene su peligro porque puedo antropomorfizar un montón de cosas, pero luego no nos extraña ver caras en las nubes o ver, no sé, en las rocas, ver a un antepasado, ¿no? Nosotros tendemos a antropomorfizar. Entonces creo que es un debate interesante y ahí pongo muchos ejemplos de utilización que normalmente no se conoce de tanto de humanoides como de guías. En psicología se están utilizando mucho. El año pasado una alumna, pues hicimos un trabajo fin de grado sobre esto y ella exploraba el vínculo con una app para psicología. Y el vínculo se genera, se perdía a los 3 meses, pero se genera, ¿no? Sabemos que muchas personas están utilizando ChatGPT u otras para contarles sus problemas. Entonces yo creo que no podemos huir de eso y preguntarnos si, primero, como bien decía, si nos parece que tiene esa entidad conciencia o no, si lo medimos, si lo demostramos o no, pero sobre todo cómo queremos ser, ¿no? Y hay un filósofo investigador muy famoso, se llama Bostrom, y habla incluso de la transcendiencia, creo que se llamaba así, ¿no? Es decir, en una república galáctica universal donde haya humanos, animales, plantas, humanoides, etcétera, etcétera, ejerceremos una empatía transversal sobre todos los seres vivos híbridos de carbón y de silicio. Bueno, pues a lo mejor nosotros como humanos diríamos sí, queremos ser también empáticos con otros y no caer en el sesgo tribal del endogrupo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se describen muchísimos ejemplos y sobre todo grandes preguntas en torno a esto. Y para incitar al lector a que de primeras no aporte un esencialismo que, cuidado, que puede ser muy cuestionable, ¿vale? Entre las plantas, los animales, etcétera, etcétera, quizá no haya que ir por ahí. Es otra vez el si a mí me lo parece, que decías, ¿no? Yo creo que es un tema, parece que en cualquier contexto, si no se habla de inteligencia artificial, es que estás un poco pasada de moda, pero en el fondo hablas de películas como Blade Runner, que tienen millones de años prácticamente. Rosa Montero está trabajando con sentimientos en humanoides, en robots, desde hace también mucho tiempo. Quizás en su último libro, como es psicóloga y al final se le nota, pues va precisando más porque estamos cada vez avanzando más rápido en la inteligencia artificial, pero vamos allí, está ya con nosotros y es una aproximación que yo creo que habéis trabajado muy bien. Gracias. Yo, José, tampoco te quiero robar mucho más tiempo y yo creo que hay mucha gente que te... Bueno. Pero sí que me gustaría, además me ha venido de lujo el tema de la inteligencia artificial y sobre todo el ejemplo que has puesto sobre el humanoide, el robot ruso, que me pilló de hecho leyendo el libro. Entonces fue curioso por 2 razones. La primera, me acordé de David. No te voy a engañar, vi el robot que se caía y más que el hecho de que el robot se cayera, lo que me llamó mucho la atención fue lo que ocurrió alrededor, que fue algo que habitualmente vemos cuando viene accidente, en un campo de fútbol o sucede algo, que de repente se tapa todo como que no queremos ver. Entonces aparecieron unos responsables con unas cortinas negras y empezaron a tapar, que todos lo hemos visto, pues cuando hay una lesión grave en un partido de fútbol o sucede, es decir, esa intimidad. Entonces, es curioso porque de primeras, no sé si es porque estaba leyendo el libro, hubiera pensado, bueno, lo que no quieren es, digamos, el orgullo ruso, ahí ya me salió mi toque geopolítico, la tecnología rusa que no se vea. Y a mí me generó, o realmente es la intimidad o la
no sabría muy bien cómo definirlo, ¿no? Es que tenemos derecho a saber cómo se ha caído, es decir, se le humanizó. Podías tener esas dos lecturas y me llamó muchísimo la atención. Y esto me lleva a comentarte, porque acabé de leer el libro y me lo ayudó varios capítulos muchas veces. Y sin embargo, he vuelto siempre a lo mismo. Y te quería definir como alguien que no soy del gremio. Hablas durante todo el libro sobre la empatía, pero sin embargo, yo regreso a una de las primeras páginas, que es cuando defines o pones como ejemplo la empatía de Maternal Brutality. Digamos que sería una forma correcta, es decir, porque lo tengo aquí además marcado, de definirla, de ese fenómeno. Es decir, a mí me parece un ejemplo maravilloso para alguien que no está, digamos, Ana, eres científica, yo no, pues bueno, evidentemente no. Pero realmente después de leer el libro vuelvo, de hecho he vuelto 2 o 3 veces, y después de incluso poner otra vez este ejemplo que has puesto, he vuelto a ponerme, curiosamente, en el lugar de un aparato de inteligencia artificial, pero lo defines. Es decir, tú definirías realmente o qué cierta o no es, por decir una manera, esa definición de empatía en el ejemplo que pones en Matar. Bueno, yo creo que es muy apropiado. De hecho, hay un capítulo donde yo hablo de los críticos de la empatía, que fundamentalmente hay un autor que se llama Paul Bloom y mete mucha caña a la empatía. Es decir, es de los pocos autores que ve sus defectos. Como cuando hemos hablado sobre todo, él critica el endogrupo, exogrupo, el favoritismo que hemos comentado y lo que decía Ana, ¿no? La empatía lejana, donde hay una víctima identificable, te identificas con eso y ahí ya, digamos que la cosa va en otra dirección. Pero ahí incluyo una obra de Peter Singer donde él habla de los círculos, ¿no? Es decir, cómo la empatía, a través, paso a paso y de forma racional, podemos ir ampliando los círculos empáticos y salir solo del tribalismo, ¿no? Es decir, vale, yo soy empático con los de mi barrio. Venga, pues voy a ver si poco a poco puedo ponerme en el lugar del otro, ¿no? Para ver cómo se verían las cosas desde su lugar, y voy a intentar ver humanidad compartida y por lo tanto compasión en el otro, y de esa manera ir ampliando ese concepto, donde el ejemplo práctico sería el abogado de Matar a un ruiseñor, ¿no? Donde ya es una persona que tiene eso muy trabajado y es capaz de ser empático, que no tonto, en circunstancias donde a los demás nos va a costar mucho. Esto no es solo, no lo podemos traducir con hacerme amigo del agresor, ¿vale? En absoluto, sino realmente comprender, y a lo mejor el agresor tiene que estar en la cárcel, por supuesto, pero es intentar comprender una y otra vez las razones que nos llevan a determinadas acciones y ampliando esos círculos. Y la obra de Peter Singer es muy buena. Y luego incluye un ejemplo que a mí me encanta desde hace muchos años, casi desde joven, que es el ejemplo que pone el filósofo John Rawls sobre la justicia, ¿no? Es decir, bueno, imagínate que tuvieras que elegir, que tú vienes al mundo, pero no puedes elegir dónde naces, si eres chico o chica, si naces en Burkina Faso, en Madrid, en África, en 1900, en 1950. Cuando nosotros nos ponemos en ese ejercicio, John Rawls nos demuestra de una manera práctica cómo querríamos diseñar el mundo. Porque si yo tengo ahora ciertos privilegios, ¿no? Pero imagínate que por azar pudiera haber nacido en otro lugar, en el diseño de cómo quisiera que fuera el mundo, va a aparecer ese componente empático, de justicia o de equidad, ¿no? Pero el epítome de eso es el ejemplo de Matar a un ruiseñor. Yo quiero comentar aquí una cosa que no sale en el libro, pero que creo que deberían leerse tu libro, los que trabajan en esto, que es el concepto de justicia restaurativa. No sé si todos lo conocéis. Al final has hablado de ese abogado, se está trabajando mucho en la justicia, tratar de reconciliar a la víctima con el agresor. Ellos no utilizan estos términos, precisamente el cuidar esos términos yo creo que es importante, pero es que también es empatía. O sea, ahora analizamos el mundo, como te ha pasado a ti con el robot, nos ha cambiado un poco la manera de interpretar el mundo y vemos empatía por todas partes, que también hay que ser cauto en esto, pero al final igual sí que era necesario un libro sobre empatía. ¿Alguna cosilla más? Nos queda la quinta dimensión, pero ¿sí? Sí.
Venga. La quinta, estamos ansiosos, ya es como la traca final, que la traca final del libro es la quinta dimensión. Bueno, pues la quinta dimensión de la empatía, un poco vinculada con el libro anterior, sería donde no hay otro. Es decir, nosotros necesitamos siempre reconocer la singularidad del otro, el alter del otro, ¿no? Es decir, cada individuo es único en su singularidad y necesitamos eso siempre, sí o sí, respetarlo, ¿no? Y darle un lugar. Pero en nuestro cerebro humano también hay regiones donde no hay alter, pero no por fusión empática que no me sé despegar, sino donde el todo y el uno, por así decirlo, se mezclan. Entonces ahí, para simplificarlo, comento un modelo de un investigador de Londres, se llama Carl Harris, que es un modelo que se llama Rebus, que significa cómo se relajan las creencias bajo la influencia de los psicodélicos. Entonces, si yo frenara algunas regiones del cerebro, la activación de algunas regiones del cerebro que tienen que ver con yo mismo y los otros, y se consiguieran desactivar, desaparecería el yo y desaparecerían los otros, pero seríamos uno todos. Eso que suena así como a veces espiritualoide, pero no lo es, tiene una base, por supuesto, cerebral, histórica, etcétera, etcétera. Yo propongo que sea la quinta dimensión de la empatía. ¿Por qué? Porque hay un lugar en nosotros donde somos uno con la vida, sí o sí. Y ahí estarían vinculados, por supuesto, los animales, las plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces explico ese modelo y cómo encaja mucho en filosofías o en lo que se llama meditación no dual, que no es la clásica donde un sujeto hace cosas para obtener o para bajar el estrés o cosas de esas, que está muy bien, pero no es la vía que yo he seguido nunca. O sea, no me interesa el utilitarismo en la meditación, sino me interesa más como un medio de autoconocimiento, ¿no? Entonces, la quinta dimensión empática sería donde somos uno con lo vivo, ¿no? Independientemente de reconocer la singularidad. Entonces, al sentir que somos uno con lo vivo, es como que de ahí pueden colgar las otras dimensiones, ¿no? Cuando aparece el dos o la dualidad, ya tenemos yo y otros, tengo lo cognitivo, lo afectivo, lo aprendido, lo innato, y tengo el endogrupo y el exogrupo. Pero hay un tronco común, y ese tronco común es interesante que lo honremos, ¿vale? Porque a veces, si no honramos ese tronco común, no encontramos una suprameta sobre la cual ejercer empatía. Si yo me llevo muy mal con los del Madrid porque soy del Barça y viceversa, necesito jugar con España para diluir, necesito la suprameta, que en psicología social se utiliza mucho, ¿no? Entonces, el concepto de la quinta dimensión empática nos dice que la suprameta, o mejor dicho, el supraorigen o el suprapunto de salida es compartido, ¿no? Que es la vida compartida en su infinita dimensión y con su pequeño matiz de tiempo. Entonces, era la manera un poco de cerrar y articular las otras cuatro. Y también por mucha implicación personal durante muchos años, siempre me gusta dejar un huequito a esa parte y respetarla desde todo mi ser. Bueno, pues abrimos un turno de preguntas. No podéis preguntar sobre los pingüinos, no voy a contestar nada. Pero podemos pasar el micro si alguno queréis comentar, preguntar, etcétera, etcétera, por aquí. Bueno, buenos días, buenas tardes. Gracias por esta charla tan interesante. Y yo tengo varias, pero bueno, no voy a usar. Has hablado antes, durante todo el debate y la intervención, hablamos de empatía y compasión. Uh-huh. Es decir, tú sufres, yo sufro. Uh-huh. Y ante eso planteabas una acción. Uh-huh. Y ahí la acción, yo soy muy práctico. Uh-huh. Tiendo a hacer la practicidad de todo, ¿no? Entonces, ahí la acción, yo la entiendo como evitar ese dolor, o sea, compartirlo. Y vamos a intentar buscar fórmulas para evitar ese dolor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la acción en concreto? Uh-huh. La evitación de ese dolor, el compartir ese dolor y también respecto a esto que has hablado, me ha quedado un poco difuso el concepto entre empatía y compasión, porque están íntimamente. Uh-huh. Vale, muy buena pregunta.
En principio, si alguien sufre, yo sufro, ¿vale? Sobre todo si es del endogrupo, como hemos dicho. Y además comprendo su sufrimiento. Si me quedo ahí, como hemos dicho, me puedo quemar. ¿Vale? ¿Cuál sería la compasión o la empatía activa? Sería una acción reparadora. Por ejemplo, en la culpa se ve muy bien, que es una emoción que a mí me gusta mucho y hemos investigado. Es decir, para yo sentirme culpable, necesito ser empático. ¿Por qué? Con el daño que he ejercido sobre otro. Si el otro es del exogrupo o no existe, no me siento culpable. Entonces, primero viene la empatía y después la culpa. Y la culpa, además se ve en el cerebro muy bonito, tiene una parte donde se genera ese dolor propio y después se genera la acción reparadora. Entonces, Álvaro, como me equivoqué y tal, pues ¿te parece que mañana quedemos? ¿Vale? Y te dedico el tiempo que no te he dedicado, entonces te dedico el doble. Ahí está la acción reparadora. No sería tanto de evitación del dolor, y aquí entra la inteligencia, sino las estrategias más sabias que permiten reducir el sufrimiento. Y para encontrar estrategias inteligentes para reducir el sufrimiento de los otros o propio, qué mejor que tener una representación interna de tu dolor y una comprensión. Entonces ahí la inteligencia es la que entraría, o los famosos círculos de Singer que hemos dicho, ¿no? Decir, vale, yo sé que te duele, si me quedo aquí llorando contigo no sirve. Vamos a ejercer compasión activa o empatía activa, pero ahí entra una parte estratégica. No podemos dejarnos de lado la razón, la inteligencia. Entonces, las mejores maneras de solucionar el sufrimiento, si es que es posible, van a nacer mejor de sentirlo. Si yo no sé cómo sufres, ni por qué sufres, ni comprendo tu dolor, ¿cómo lo voy a aliviar? Mucho más complejo. Entonces ahí es donde se salta de la empatía a la compasión, que es más cognitiva, con un poquito más de distancia, pero ya entra la inteligencia, entra la estrategia, ¿no? Y la acción. Por eso, quien no pide disculpas, que sería una conducta, es porque no siente culpa. Y por eso, o quien no... ¿Por qué hay tantos sinvergüenzas? Porque no sienten vergüenza. ¿Vale? Entonces, si sintieras vergüenza, tendrías una empatía sobre aquello que has hecho sobre tu grupo normativo. ¿Vale? Si no sientes vergüenza por empatía con el resto, podrías ser corrupto y no avergonzarte de ello, ¿no? O incluso acostumbrarte, porque hay una parte donde explicó que la corrupción es empática con el propio grupo. Y sorprende mucho, pero está ahí. ¿Vale? ¿Más cosillas? Por ahí, Vanessa. Espera un segundo. Hola, gracias. Me acaba de generar una duda justo esto, porque realmente cuando ejercemos una acción con un sentido de empatía y después de culpa, realmente estamos reparando sobre el otro o sobre nosotros. Por ejemplo, yo puedo llamar a alguien porque me acuerdo de alguien o porque me sienta sola. Vale, dependerá del caso, pero hay una parte sobre nosotros porque me sienta mal haber hecho una acción, ¿no? Pero entiendo que debo reparar también sobre el otro, ¿no? Si solo pensara en mí sería lo que decíamos antes, un distrés personal donde yo lo que quiero es que tú me perdones, ¿no? Pero no quiero ayudarte, ¿vale? Entonces ese matiz es importante. Muchas veces se ve a veces, incluso se ve a veces ante una desgracia cuando te sobrecoge tanto que lo que tú quieres es aliviar tu malestar o te sobrecoge tanto por qué doloroso es estar para esa persona eso que siente y lo estoy sintiendo yo, ¿vale? Pero siempre con cierta difusión, con cierta distancia. Entonces habría que matizar según el caso. Pero en algún caso, cierto, es más distrés personal que culpa. De hecho, hay tres tipos de culpa. Una es el distrés personal, otra es la culpa intrapsíquica, que es la que ha utilizado la religión históricamente. Me hago sentir mal conmigo mismo en mi cabeza, porque hay un ojo que todo lo ve. ¿De acuerdo? Y la culpa interpersonal, que es la que yo he investigado, donde es una acción en contra del otro. En la intrapsíquica, que también lo citamos en el libro, aparece, que me encanta, aparece en la religión cuando las ciudades superan el 1.000.000 de habitantes. Cuando las ciudades superan el 1.000.000 de habitantes, ¿qué mejor mecanismo que un ojo interno? ¿Vale? De hecho, se ven niños pequeñitos de 8 años, donde a veces van a la ducha y van con el bañador puesto. Y le dice el papá, ¿por qué llevas el bañador?
Dice, porque Dios me ve. Y ya lo tiene internalizado, ¿no? Entonces, en la culpa deontológica o intrapsíquica, llamada Freud, uno es juez y parte consigo mismo. Y de esa manera regula su conducta. Estoy cometiendo pecado, eso no está mal, ¿no? Yo tengo aquí mi propia guía, ¿no? Lo que decía Alan Parsons en la canción The Eye in the Sky, ¿no? En la interpersonal no tiene nada que ver. La interpersonal es la original de grupos cooperativos humanos que tuvieron que construir emociones sociales para la supervivencia. Porque un grupo social que sobrevive con ese 150 que no sienten culpa si yo me llevo todo lo del mamut y no lo comparto con Álvaro o con Ana, necesita un mecanismo de control. Esa es la culpa interpersonal o la vergüenza ya para devaluar el estatus. O el orgullo. Empáticamente he hecho algo por el grupo y el grupo me premia y me da un estatus superior. El orgullo auténtico. No el orgullo hubris, que es el orgullo que lo describimos, el orgullo altivo de las esferas de poder, etc. Entonces esas emociones sociales están ahí. Pero luego surgen mecanismos interesantísimos como la intrapsíquica y luego la del distrés personal. Porque soy tan sensible que me agobia que tú estés mal, pero a mí lo que me interesa es quitarme a mí mi agobio. ¿De acuerdo? Y encima, mira qué sensible soy, mira qué sensible soy. Más, por aquí, Alicia y Pepe. Por aquí. Bueno, José, yo no me había dado tiempo a leerme todo el libro, pero yo vi lo de los mitos y tú muy derecha. Y entonces hay dos mitos que me gustan mucho. El de la princesa oxitocina. Sí. Me encantó, ¿no? Y la empatía del corazón. Son dos mitos que me han gustado mucho. Que hace falta un libro de 150 más. Sí. Pero de estos dos, ¿nos puedes ampliar un poquito? Vale, pues a ver cómo lo explico. Bueno, de hecho, ayer por la noche veía de nuevo en otro sitio una extrapolación de lo que es el corazón. Y entonces pienso que tenemos que volver 2500 años atrás, cuando había un señor en Grecia llamado Alcmeón de Crotona, que ya dijo, o sospechaba, que la conciencia, la mente humana, tiene mucho que ver con el cerebro, o con la cabeza en aquel momento. Hipócrates dijo lo mismo. Y Galeno, el médico de los gladiadores, que a mí me encanta Galeno, veía todos los días, lógicamente, a luchadores con grandes traumatismos. Traumatismos craneoencefálicos o traumatismos torácicos. Y Galeno, por empirismo, comprobaba que si el traumatismo era craneoencefálico, Álvaro perdía la personalidad, perdía la visión, perdía los colores, perdía la audición, cambiaba el comportamiento, pero si el traumatismo era torácico, Álvaro seguía siendo Álvaro. Aristóteles, que tenía mucho peso, no más peso que Galeno, aunque Galeno era un tío muy especial, y San Agustín lo cogió. Los chinos también, los que hacen medicina china, siempre se nos ha dicho el Zen está en el corazón, y como no tuvieron revolución industrial ni científica, el Zen se quedó en el corazón porque el emperador estaba en el centro. Y es más simétrico, más bonito pensar que aquí que hay algo en el cuerpo físico que explica lo mental, en ese dualismo original. Pasan siglos y siglos y siglos hasta que llega Descartes y buscando la interrelación cuerpo-mente, por así decirlo, o mente-espíritu, llámalo como quieras, y para no meterse en muchos líos, porque tenía mucho miedo de que le pasara lo que a Galileo, iba cambiando de casa en Ámsterdam cada 3 semanas más o menos. Y entonces ofrece una especie de glándula pineal ahí arriba, que también actualmente es presa de muchos mitos y es, a ver, es muy, muy arriesgado decir que meditas con la pineal. Sobre todo porque si tienes un cáncer de la pineal, no te vuelve más espiritual y cuando te hacen una pinealectomía, no pierde la espiritualidad. Así que alguien me explique una sustancia que puede estar, una glándula que puede estar y no estar, puede estar relacionada con niveles estáticos de espiritualidad. Pero por lo menos Descartes lo sube a la cabeza, por así decirlo. Y luego ya no voy a repasar todos los autores de tema 1 de neurociencia conductual, pero más o menos se ve, nos guste más o nos guste menos,
se ve cómo el cerebro tiene ahí un papel, por así decirlo. Lo cual no significa que el resto de órganos no lo tengan. ¿Qué ocurre? Que en el lenguaje popular decimos, se me hiela el corazón, me rompiste el corazón partido, como decía el cantante, ¿vale? Y eso queda. Pero también empiezan a aparecer términos como me tengo que resetear, ¿vale? Y empiezan a aparecer términos en el lenguaje, esa persona no tiene cerebro. Pero hay un peso histórico enorme en el lenguaje popular, en todas las culturas, de asociar al corazón cosas que científicamente, y yo no soy un científico, creo, cerrado, no las tiene, ¿vale? Entonces, y las explico, pero en 2 minutos las explico. Una es el número de neuronas. Lo escuchamos todos los días. El corazón tiene 40.000 neuronas. Se presenta así, wow, 40.000. Vale. Y yo siempre contesto, a veces un poco provocador, solo contestar a veces. No lo debo hacer, pero a veces lo hago. Porque no sirve para nada, pero bueno, yo suelo contestar. Pero es que la mosca de la fruta tiene 100.000. ¿Vale? Entonces, lo segundo que se nos suele decir es que el corazón envía más información al cerebro. Y envía información antes al cerebro que el cerebro al corazón. Y yo siempre digo lo mismo. Los policías de la calle envían al ministro de Interior, Marlaska se llama, ¿no? Le envían la información antes que Marlaska a ellos. Pero el jefe es Marlaska, no es el policía de la calle. El hecho de que algo llegue antes no es un argumento de peso, es una especie de primacía del corazón. Aparte es un error, voy con el tercero. El corazón tiene un campo magnético de 5 metros, ¿lo habéis visto? En un montón de vídeos por ahí que pululan en webs un tanto esotéricas. Los que hemos estudiado ingeniería recordamos la ley de Biot y Sabat. Y para un dipolo, la potencia del campo magnético decrece con el cuadrado de la distancia. Significa que a 10 centímetros el campo magnético del corazón es ridículo. A 1 metro, indetectable. Y a 5 metros, ni te digo. Bueno, no solo eso, son nanoteslas o... Pero si eso fuera cierto, yo me acerco a la lavadora con Álvaro y la lavadora de mi casa, que tiene 3 picoteslas, sentiríamos los dos una afinidad magnética brutal. Y no se da el caso. Entonces, no podemos utilizar estos términos que parecen ciencia, pero no lo son, para justificar que las emociones están en el corazón y la cabeza es lo racional y que hay que escuchar el cuerpo. Y no la mente, porque la mente calla, el cuerpo habla lo que la mente calla y ese tipo de dualismos. Y luego es muy triste que en nombre de la espiritualidad busquemos un compatibilismo físico. Yo como persona que se dedica a la espiritualidad antes que a la ciencia, no necesito un puñetero órgano de mi cuerpo para sentir espiritualidad, ¿vale? Y por supuesto, no con la primacía de uno sobre otro, no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, pero esto estaba muy de moda, se parte del HRV, de la variabilidad cardíaca, que es un medidor del estrés, va a través del nervio vago científico, pero ellas empiezan a dar cosas ahí, las hemos escuchado, otras emociones en el centro del corazón, no sé qué tal. Pues es un mito, lo tengo que decir, no sé hasta dónde llegará, pero lo tengo que decir. Entonces, pero es un mito que separa en nombre del holístico, ¿eh? Es gracioso. Somos uno, soy holístico, el corazón, el corazón, el corazón. ¿Vale? Por esos 4 argumentos que son un tanto ridículos, ¿no? Y de ahí, claro, la empatía. Entonces, cuidadito con sentir el corazón, porque me he metido en una escuela de inversión, ¿vale? Me meto en una escuela de inversión, siento que este es mi momento y luego me toman el pelo, ¿no? Entonces, por aquí hay mucho, daría para otro libro, pero tampoco tenemos que ser... un poco feo, ¿no? Estar ahí como desmontando los mitos, pero sí por lo menos abrir, a mí me gustaría cierto diálogo, ¿vale? En este y otros temas, porque se dicen cosas que intentan parecerse ciencia para colar pues, cosas que vienen de hace miles de años y que no están validadas en absoluto. Bueno, gracias y no mato al mensajero. Eso sí. ¿Una lavadora? ¿Una lavadora? Tienes una empatía de cojones. Claro. José, no me podías decir, ya que estamos aquí en Petit Comité, el título del próximo libro, ¿no? Vamos a disfrutar de este primero y no sé, bueno, hay cosas que me gustaría escribir, si es cierto, es un poco sobre estos temas, sobre cosas de la conciencia que se dicen hoy en día, ¿no? Que esto que he explicado, viajes fuera del cuerpo, cosas de esas.
creo que tengo mucha experiencia y creo que se está haciendo ahí una manipulación de alguna manera y habría que dar un mensaje o ponernos un debate, ¿no? De, mire, si usted sale fuera del cuerpo, en las tradiciones budistas, taoístas, nunca ha sido espiritualidad esto. Nunca. Hay un yo que sale del cuerpo y mira su cuerpo y dice, yo estoy aquí. Y ahora conecta con colegas. Ese sería un tema que a veces me pienso si merecería la pena escribir o no. Lo tengo ahí, uno de ellos, pero de momento descansar. Gracias. Álvaro por allí y luego Pepe por allí. Y ya que hablabas de... ¿Sí? A Álvaro no le hace falta micro. Ya que hablabas de bueno, esto del corazón, de las neuronas del corazón y tal, está muy de moda el tema de las neuronas del intestino. ¿No? O sea, pues, ¿te parece que el tema de las tripas también viene por ahí, ¿no? Hay muchas neuronas del intestino y pues tomar incluso decisiones desde el intestino. Es brutal. En fin, yo te quería preguntar si tú te imaginas un mundo sin empatía, si la humanidad podría vivir sin empatía. No seríamos humanidad. Porque nosotros somos Homo sapiens sapiens por la hipersocialización de la especie en grupos cooperativos. Y si, como decía Aren, que una de las mayores muestras de barbarie está perdida de la empatía, y más allá de la empatía, como digamos que la compasión, viendo esa palabra desde donde la podemos entender, es un pasito más, es decir, implica la acción. ¿Tú crees que un mundo, o sea, a lo mejor, yo muchas veces me lo he planteado, ¿no? Tú hablas de que con la empatía tú eres capaz de sentir el dolor de otro, ¿vale? Podemos tener empatía desde ese punto de vista, pero yo creo que de lo que no podemos carecer es de la acción. Porque yo puedo preocuparme del otro, y eso pasa mucho en mi trabajo, puedo preocuparme del otro, pero yo eso no me lo llevo, claro, lógicamente, porque si no... ¿Verdad? Pero podemos sobrevivir, o sea, podemos seguir sobreviviendo como especie si no tomamos la decisión de esa acción por el otro. Difícilmente, evidentemente. Porque si no nos mantenemos en el mismo nivel, por eso esa hipersensibilidad hacia el sentir, nos quedamos en el mismo plano. Y ahí es donde, o sea, no, por eso insistía, no tenemos que separar emoción de razón porque no lo está en el cerebro, pero es que a nivel práctico no tiene ningún sentido. Es decir, yo, gracias a que siento, gracias a que el cerebro activa el sistema nervioso entérico, no es que las tripas le digan algo al cerebro, es que el cerebro, si yo veo una serpiente ahí de repente, la amígdala lo detecta, manda la información al simpático rápidamente y noto las tripas. No es que las tripas avisen a mi cerebro ha avisado a las tripas, leñe. ¿Vale? Y no me separe las tripas de esto, es un organismo, somos uno con todo. Entonces, cuando siento las tripas, porque mi cerebro ha hecho la primera señal antes de que emerja el consciente, después tengo que aplicar estrategia, por lo tanto inteligencia. Sea con los círculos de Singer, sea con lo que sea, ¿vale? Sea con el utilitarismo como dice Paul Bloom, lo que sea más bueno para la mayoría, etcétera, etcétera. Sea reconociendo, que es un capítulo del libro, yo me he mojado creo bastante, los asuntos de la discriminación, ¿vale? Todos podemos sentirnos discriminados por muchas cosas. Y a veces en la discriminación lo que interesa es quién gana el debate del discriminado, porque ese se lleva la atención mediática, las subvenciones, etcétera, etcétera. Y yo como científico, Ana como científica puede decir, nosotros en España estamos discriminados. Y Álvaro puede decir, yo como, ¿vale? Y los de este barrio pueden decir, aquí hace mucho ruido. Es decir, no vale solo con el sentir con. Necesitamos luego estrategias, debate, reflexión, ampliar los círculos, humanidad compartida, intereses comunes, porque luego llevar las cosas al mundo real es muy complicado. Los que os dedicáis al mundo real lo sabéis, ¿no? Y no podemos caer en un cuento mágico de princesas empáticas y príncipes de ese tipo. Pero sin lugar a dudas hace falta. ¿Es el diálogo la vía? No sé si sea la vía, pero desde luego con monólogos o sin diálogo no lo es. A veces hay que elegir, es decir, podemos ir por pasos, ¿no? Yo tengo adversarios, acepto tener adversarios, creo que pocos, pero aceptaría tener adversarios, pero no quiero tener enemigos. ¿Vale? Bueno, a lo mejor nos podemos ir un poco para atrás. Usted es mi adversario, pero no es mi enemigo. ¿Vale?
Lo que no tenemos que caer en una empatía ingenua de te amo, lo siento, al tío que radicalmente odiamos desde las tripas porque me han dicho desde pequeño que los que son del Oviedo y yo soy del Gijón son muy malos. ¿Vale? Ese salto es cuántico. Los saltos cuánticos solo están en las micropartículas. ¿Vale? Entonces, sí o sí necesitamos diálogo, no monólogos, evidentemente. ¿Alguien más? Creo que hay una por allí. Un micro. El micro que llegue empáticamente al otro lado. Buenos días a todos y todas. Gracias, José, por tus explicaciones. Y quisiera preguntarte sobre algo que yo creo que te apasiona, que es la soledad. En las últimas décadas hemos vivido todos una era de revoluciones científicas, tecnológicas, digital, ahora viene la IA, y nos sentimos un poco solos, un poco desconcertados. Yo te he leído, así digamos de manera un poco inicial, algunas cosas sobre la soledad. Pero bueno, sobre aquella soledad puede ser una nueva revolución, ¿no? ¿Qué te parece más acuciante? ¿La soledad del anciano, la soledad del anciano, de la persona que está sola, entre comillas, o la soledad empática del like, del scrolling de Instagram, o la falta de referentes, la soledad intelectual, falta de referentes y de referencias a nivel global, ideológico, cultural, etc.? Bueno, yo creo que en la soledad hay muchos niveles. Yo lo hablo mucho con Raquel, ¿no? Una soledad emocional donde, por ejemplo, estás con alguien, tienes un grupo, pero no compartes las emociones, ¿no? O no pueden entender tus emociones, ¿no? Una soledad social donde no tienes ese grupo. Yo creo que también hay una soledad existencial, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestro papel? Que la IA nos va a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Quiénes somos? ¿Qué sentido tenemos que construir? ¿O qué sinsentido, como diría Camus, podemos construir? Por lo tanto, hay como muchos niveles. Pero vinculado con la empatía, y de nuevo con el 150 de Dunbar, estamos con relaciones muy líquidas, como dice Bauman, ¿no? Por lo tanto, superficiales, por tanto, rápidas. Por lo tanto, no hay tiempo en un scroll para generar esa empatía genuina. Y eso se paga sí o sí. Y como decíamos con el señor Ángel de la panadería, ya no hay señor Ángel. Yo me sé el nombre del portero de mi casa, pero lo cambian cada 3 meses. Por lo tanto, se me dificulta. ¿De acuerdo? Esta pérdida de cultura de barrio también nos proporciona, ¿no? esa soledad. No sé cuál es peor, si la del anciano, la del niño, la de los padres que tienen a un niño en el Niño Jesús operado de oncología, pero ellos viven en Extremadura y necesitan quedarse 3 semanas en Madrid. Pero ¿quién alquila una casa? Yo me pongo en esa situación y me inunda, ¿no? el dolor, ¿no? Pero lo que está claro es que estos sistemas y este tipo de construcción que estamos haciendo o sufriendo inciden en ese problema, ¿no? Inciden en que aumente probablemente la soledad en todos esos tipos, ¿no? Y hay personas que están trabajando, lógicamente, en muchos niveles en esto porque nos vamos dando cuenta, ¿no? Y un detalle al hilo de eso, ¿no? Fíjate que muchos mensajes son algo así como regula tus emociones, ¿vale? Regula tus emociones con pranayama, con cosas de estas que a mí me encantan, que quede muy claro. Cuida tu dieta, que es muy importante. Haz ejercicio físico, tómate un batido de proteínas por la mañana, incluso báñate con agua fría. Todas esas soluciones, y luego tomas guaganda, ¿vale? Todas esas soluciones que no son malas están enfocadas ¿en quién? En el individuo exclusivamente. Pero la ciencia te demuestra que el factor número 1 que previene el deterioro cognitivo, posible Alzheimer y demencia, factor número 1 que explica la varianza, son las relaciones sociales de calidad y confianza. ¿Vale? Para la reserva cognitiva. Y otro factor que previene el envejecimiento biológico es la creatividad. Es decir, las personas, y con creatividad no me refiero solo a arte o a música, sino también pensamiento crítico, pensamiento conceptual,
diálogo reflexivo, donde tenemos que ser creativos sobre todo esto, y es un estudio de hace 3 meses, ¿no? De Nature. Relojes biológicos de envejecimiento se retrasan entre 3 y 4 años en aquellos individuos que hacen actividades vinculadas con una creatividad entendida como algo muy amplio. ¡Ostras! Pero curiosamente esas actividades se suelen hacer en grupo. Por lo tanto, inciden en que los lazos sean sólidos y densos. Y por último, esos lazos sólidos y densos dan sentido de pertenencia. Porque si algo aterra al cerebro es la incertidumbre. Y el dolor, el refranero español que dice mal de muchos, consuelo de tontos, pues no es un buen refrán. Porque a nivel cerebro y empatía, mal de muchos es consuelo de sabios. ¿En qué sentido? Si a Álvaro le duele lo que a mí me duele, eso me ayuda a mí a entender mi dolor y su dolor. Entonces, si juntamos todo esto, hay como mucha buena base científica, social, psicológica, neurobiológica, y por supuesto en otros niveles que yo no domino, para intentar solventar esa epidemia, ¿no? que evidentemente está hoy en día y que todos sufrimos, ¿no? Si tengo que cambiar de trabajo, si tengo que cambiar de ciudad porque estoy en formación permanente, si además ya teletrabajo, si no, ya no está la cafetería en la oficina porque me puedo subir el sándwich, todo eso es pérdida de tejido social, ¿no? Y necesitamos construir un tejido social inteligente, sí o sí, ¿vale? Y eso solo se puede hacer desde el número de Dunbar, no desde la ilusión que tenemos 7.000 amigos. Desde ahí sería un poco naif. Vale. Bueno, tengo que decir que cuando yo escribo un libro, Pepe es el que lo revisa. Entonces, se lo lee entero. Él es una persona mucho más culta que yo, doctor en historia, amigo desde la infancia. Y entonces él me da el visto bueno. Si me da el visto bueno, pues yo ya lo publico. Así que el tercero se da por Pepe. ¿Eh? Una más, Adrián y Susana. Y por allí el micro, por favor. Sí, estamos terminando. No, es que quería preguntar, ¿estos siglos II? Sí. Tenemos 10 minutillos. Nos han dicho que ya, pero 10 minutos. Voy más fuera. Buenos días a todas y a todos. Quería aprovechar que el micrófono estaba cerca. Una pregunta rápida. La verdad es que me retrotraigo al principio al tema de la empatía del endogrupo y el exogrupo, la terrible imagen, ¿no?, de la fotografía de este hombre, ¿no?, que tiene tan poca empatía por el exogrupo y llega a matar, a masacrar a los del exogrupo. Entonces me viene un ejemplo histórico que es el ejemplo, pues, de la Alemania nazi. Y entonces quería también un poco, o sea, lo que lleva efectivamente a la historia alemana del siglo XIX y XX, estaba esa urbanización de los otros, que eran los judíos, que lo llevó al máximo Hitler, ¿no? Por su libro Mi lucha y toda su teoría, ¿no? Y luego lo llevó a la práctica, ¿no? Entonces, se ha acabado la batería. Bueno, vamos un poco más alto. Yo quiero hacer una pregunta. Digamos, ahora me parece, o sea, es una cosa que me preocupa personalmente, me parece que en esta época existe también una radicalización que lleva efectivamente también a echar culpas a otros grupos, ¿no? Los grupos que no somos los nuestros, en todo el mundo, en todos los países. Y un poco como, ¿qué podemos hacer para que esto, bueno, sería efectivamente la empatía tiene algo que ver eso, ¿qué podemos hacer para que esto no llegue a más, no llegue a una catástrofe como la que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, yo al nivel de hasta donde yo llego, evidentemente relativizando la importancia, es algo de que, mira, lo resumo rápido. Hay uno de los ejercicios que propongo aquí, que es de los círculos, que yo lo llevo haciendo con personas 15, 20 años, en alumnos, a veces en la universidad, en organizaciones, etcétera, etcétera. Y me encuentro que y uno de los ejercicios te tienes que definir en 20 palabras. Y me encuentro que en los últimos años la gente se define mucho más por identidades sociales que hace 15 años. Entonces la gente dice, yo soy simpático, cariñoso, amable, tal. Y ahora yo soy del Atleti, protestante. Hay como mucha más tendencia a la identificación personal con los grupos sociales. Eso no está mal, pero es un hecho. Pero si yo digo soy amable o soy simpático, habla de características propias de personalidad. Si digo que soy del Atleti, estoy predispuesto, lógicamente,
los que somos un poco del Atleti, a no ser del Madrid, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahí es un poquito peligroso. Quizá podríamos relativizar las identidades sociales. ¿Cómo? A veces conociendo al otro o teniendo cierto desapego sobre eso que tanto me emociona, ¿no? Desde el punto de vista meditativo, las identidades sociales serían un poco absurdas, sería algo secundario, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente no las eliges, te las inculcan los papás, la sociedad, etcétera, etcétera. Son un poco relativas, ¿eh? Entonces, si relativizamos la importancia de la identidad social, muy probablemente podamos encontrar más puentes de comunicación que hacen falta porque parece que estamos en una campana doble de Gauss, que no es así, pero es lo que nos muestra. Creo que daba una por aquí. Adrián. Sí. Es muy sencilla. Sí. Tengo en mente a unas personas a las que yo considero narcisistas. Sí. En este libro, ¿qué queréis que encontrar en ellos? Pues bueno, yo creo que el narciso es complicado de que modifique su conducta, porque si no puede verse, solo se ve a sí mismo y no ve a los demás, no lo sé. En cualquier caso, déjaselo por ahí. Que en algún momento, o sea, yo creo que los dioses griegos dejaban a Narciso, que creo que lo citaban así, ¿no? Que tuviera cierta vida a condición de no conocerse en el fondo. Entonces, por lo menos los que yo he conocido, como que costaría mucho tener un reflejo de lo que te sucede en tu interior, ¿no? Has construido eso en base a eso, ¿no? También ahora hay mucho narcisismo de moda, que a lo mejor no es tanto. Pero bueno, inténtalo y ya nos contarás. Que nos cuente. Patricia. Oh, sí, pues Sí. y en relación con el Sí. narcisismo, que me viene muy bien en relación. Los psicópatas que hablabas antes Sí. decías que son empáticos, ¿vale? Cognitivamente, sí. Que lo utilizan para Manipular. Como hay un 7-10%, Sí. creo que todos tenemos alrededor y conocemos y podemos Mm. identificar narcisos, psicópatas, los tenemos. ¿Qué hacemos? Porque lo que normalmente he escuchado es aléjate todo lo que puedas porque no van a cambiar. Son así y ya está, y te pueden dañar. Pero si tienes que convivir con ellos en el trabajo y en círculos sociales, personas, ¿qué haces? ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, yo cuando he vivido eso, y lo he vivido como investigador, he vivido una época donde me tenía que enfrentar a algo parecido, pues lógicamente tenía que ir preparado de casa para que no me pille de sorpresa. Y paradójicamente tenía que reducir la empatía. Y aquí propongo un ejercicio que a mí me encanta, que lo hacemos mucho, se llama tit for tat, donde medimos un poquito lo que damos y esperamos a ver la reciprocidad del otro. Eso es algo que se ha utilizado en teoría de juegos y que funciona muy bien. Y creo que a veces en lo social, especialmente con este tipo de personas, necesitamos ejercer quizá una empatía inicial, pero después también esperar cuál es la respuesta. Porque si no tengo una estrategia un poquito cognitiva con ellos, probablemente caiga por afecto en la inocencia ingenua, naif de darle al otro un montón y que el otro lo use en mi contra, ¿no? El problema es cuando efectivamente lo tienes en casa, lo tienes cerca, lo tienes en el trabajo, ¿no? Y no es fácil cambiar de casa, cambiar de familia o cambiar de trabajo, ¿no? Si se puede, pues uno lo evita, ¿no? En cualquier caso, yo creo que hay que estar como muy centrado, muy en nuestro jara, ¿no? Saber quiénes somos y, por supuesto, nada de ese comportamiento ajeno debería incidir en dudar de quién soy, ¿vale? En dudar de la valía personal, ¿no? Ni en dudar de sobre qué personas nos sostenemos, ¿no? Y ahí la identificación social es un problema. Si me identifico mucho en el trabajo y el trabajo lo es todo, porque en el trabajo es donde me realizo, pues como vaya mal en el trabajo. Pero si voy, como me gusta decir a mí, si yo voy al trabajo ya realizado desde casa, ¿vale? Ya vengo hechito y entero, ostras, pues de ahí me puedo relacionar con determinados perfiles donde a veces la neutralidad o la que se encarguen otros en la medida que uno pueda. Pero sí, desgraciadamente. ¿Por qué no cambia? Porque yo es que soy de las personas que creo que las personas cambiamos poco. Como neurocientífico, aunque el cerebro es plástico hasta cierto punto, los psicólogos a lo mejor me echan la bronca y me dicen, cambiamos mucho, pero yo creo que cambiamos poquito. Modificamos la conducta, nos adaptamos, ¿no? O por lo menos podemos decir que no es tan fácil el cambio. Y saberlo, también para mí es más inteligente. ¿Por qué? Porque si yo no parto de que la gente tiene que cambiar, puede cambiar o va a cambiar, si les quiero es porque les quiero como son. ¿Vale?
Pero si creo que debes cambiar y tienes que cambiar, porque puedes cambiar y porque es fácil el cambio, porque me lo han dicho en YouTube que el cerebro es plástico, cuidadito. Millones de gracias. Una vez.